Hola, buenos días, hermano. ¿Cómo le va esta mañana de día domingo? Eh, Espero que esté muy bien para escuchar la lección que nos toca en esta mañana. Es acerca de, estamos hablando de el libro de Apocalipsis, el Señor reina, y estamos viendo como dice ahí el título de la enseñanza de esta mañana, el paréntesis de los 7 sellos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Vamos a leer el capítulo 7 desde el versículo 13 al 17 y recuerden, hermanos, que esta es una lección, como les decía, de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. 2 de abril del año 2023, y lo cual recuerden que se arregló la hora. Vale decirlo ya, así que para que podamos comenzar, les invito a orar para poder entender, comprender y que el Señor nos ayude con esta lección. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida, por la salud que usted nos da. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, misericordioso. Y le ruego, Señor, humildemente nos ayude, Padre, por esta lección del día domingo para poder entender, comprender y poner en práctica cada día su palabra, Señor. Le ruego humildemente que usted nos ayude y nos guarde en cada momento. Le pido estas cosas en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces con la lección de este día domingo, y el primer diapositiva dice el paréntesis de los 7 sellos, los mártires de la gran tribulación, y la explicación de los mártires, que está desde el capítulo 7, desde el versículo 13 hasta el 17. Y luego vamos a desglosar esto en 2 o 3 puntos, que son primeramente el reconocimiento de los mártires. Pero les invito primero a leer este capítulo, el capítulo 7, desde el versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces aquí vemos que Juan está viendo y oyendo, como dice en los versículos anteriores, y está él en este momento, en lo que, como dice ahí en el versículo 13, el anciano, y uno de los ancianos habló, y preguntándole ahí a Juan primero 2 cosas. La primera pregunta que le hizo es quiénes son, y eso era para poder identificar a las personas, quiénes eran las personas que aparecen ahí más adelante vestidas de ropa blanca. Y la segunda pregunta es de dónde han venido, para identificar también el tiempo de su salida de la tierra. Recuerden, hermanos, entonces aquí en el versículo 14 vemos que estas personas son los mártires de la gran tribulación, los mismos que vimos ahí en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Lo vamos a leer ahora y luego ya lo vamos a mencionar, porque hay varias veces que se repite este versículo. Vamos a leerlo por ahora y luego les invito a que sigamos con la lección. Cuando abrió el Apocalipsis, entonces, capítulo 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se contemplara el número de los consiervos.
sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Entonces, como vemos aquí, este versículo, salieron estos hombres vestidos de blanco de la gran tribulación. Ellos salen de la gran tribulación no antes ni después de esta. Y ellos no forman parte del arrebatamiento que sucede antes de la gran tribulación, el arrebatamiento que Dios prometió a los fieles de Apocalipsis 3:10. Vamos a ir a Apocalipsis 3:10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la dice, para probar a los que moran en la tierra. Tampoco forman parte del arrebatamiento que toma lugar después de la gran tribulación, el que sucede durante la segunda venida, que, como lo explica ahí el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 12, que dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y también ahí en el capítulo 14, versículo 14 al 16, también menciona los que van en su segunda venida, que dice 14, dice: y veréis aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz: el que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Después, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces ellos ya están en el tercer cielo durante la gran tribulación, los que de Apocalipsis 7:9. Entonces todavía, ahí dice Cristo, no ha venido cuando lo vemos, porque todos los santos vendrán con el Señor, dejando el tercer cielo vacío, como lo menciona ahí en Apocalipsis 19:14, que dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. Entonces, por tanto, estas personas que vemos en el cielo delante de Dios en Apocalipsis 7 salen de la tierra durante los 3 años y medio de la gran tribulación. La única manera de hacer esto es a través de la muerte. Son mártires de Apocalipsis, como lo mencionamos ahí en Apocalipsis 6:9, del 6:9 al 11, y que está escrito ahí también en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24, que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ellos salen de la tierra salvos, o sea, tienen la salvación. Por esto se van al cielo, a la presencia de Dios. Entonces observen que son salvos por obra, porque en el versículo 14 dice que ellos mismos han lavado sus ropas. Hay unos, como nosotros los cristianos, que somos lavados porque Dios nos lavó, como lo menciona ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces hay otros también que lavan sus propias ropas, por tanto tendrán acceso al árbol de la vida, como lo menciona ahí en capítulo 22 de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 14 de Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces vemos aquí que el versículo 14 dice que son salvos por la sangre del Cordero, por gracia, por medio de la fe. Y esto es lo mismo que se ve en Apocalipsis 2,
17. Vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. No es 2, es 12. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para ser salvos entonces, para ser salvos en la tribulación, estos santos guardaban los mandamientos de Dios, las obras para la salvación, y también tienen el testimonio de Jesucristo, la fe para salvación. La base de la salvación en cualquier dispensación es la gracia por medio de la fe. No obstante, si Dios requiere obras, sin ellas no hay salvación, a pesar de que la fe que uno tiene. No está claro ese punto. Pero la base de la salvación en cualquier dispensación es la gracia por medio de la fe. No hay digamos, otra manera. Así es con los mártires de la gran tribulación. Mueren por causa del testimonio de Jesucristo, pero ellos mismos han lavado sus ropas. Ellos recibieron la salvación por fe más las obras. El que dice, como lo menciona ahí el versículo 15 del libro de Apocalipsis 7, y aquí comenzamos un nuevo punto que es la recompensa de los mártires, que es del capítulo 15, perdón, del versículo 15 al versículo 17 del libro de Apocalipsis 7. Entonces aquí vemos otro punto que es la recompensa de los mártires. Vamos ahí al versículo 15 que dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces el versículo dice, por esto, el versículo 15 dice, por su fidelidad hasta la muerte, Dios les da recompensa. Entonces, como dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ellos están en la presencia de Dios delante del trono, como dice ahí el versículo 15 a la primera parte, por esto están delante del trono de Dios. Entonces tienen el propósito de parte de Dios y le sirven día y noche, como lo dice la parte B, y le sirven día y noche en su templo. Gozan de la protección de Dios, porque Él extenderá, como dice en la parte C, el tabernáculo sobre ellos. Reciben una provisión de parte de Dios en que no tendrán hambre y sed jamás, como lo dice ahí el versículo 16, y dice, ya no tendrán hambre y sed, y como lo dice él, y sobre todo reciben el placer de parte de Dios, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, como lo mencionó también ahí, el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno, como lo vemos ahí en el 16b. Y en el 17, versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí vemos, con el versículo 17 tenemos que tener mucho cuidado, como dice ahí el punto, trazar bien la palabra de Dios, porque la recompensa de este versículo no se aplica a nosotros ni a nadie más, sino solo a los mártires de la gran tribulación. Dios no enjugará toda lágrima de todos los demás, incluyéndolo a nosotros, hasta la eternidad. Aquí en Apocalipsis 7:14, la Biblia dice que Dios enjugará la lágrima de ¿quién? Como dice, veámoslo, de ellos, como lo dice al final de este versículo, de los mártires de la gran tribulación, y no la de nadie más. Entonces nosotros vamos a llorar en el tribunal de Cristo por nuestra apatía y la falta de consagración, hermanos.
Por ahí nosotros estamos estudiando, recuerden, toca el libro de Josué y ahí vemos también una parte como Israel se aparta, y también lo llevamos ahí a nuestra vida diaria. También a veces nos apartamos y nos falta esa consagración, esa entrega total. Entonces vamos a llorar también delante del gran trono blanco cuando veamos. Por eso les digo, hermanos, y les enfatizo que este libro de Apocalipsis no es para que meterles miedo, sino es para que ustedes trabajen y vean, y expresen y enseñen, y les digo que les hablen ahí a los familiares, a los amigos, para que no tengamos, a los compañeros de trabajo, para que no tengamos estos pensamientos en el día del gran trono blanco, cuando ellos estén siendo condenados a una eternidad en el lago de fuego. Es fuerte, hermano. Nosotros no comprendemos todavía esto, pero vamos para allá. Luego en la eternidad, en el nuevo cielo, Dios sí enjugará toda lágrima de los ojos de todos nosotros, como lo menciona ahí en Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En aquel entonces Dios hará nuevas todas las cosas, pero no será hasta después del milenio y después del gran juicio del gran trono blanco, allá en la eternidad, como lo menciona Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, que lo puse, sí, ahí está, capítulo 21, versículo 5, que dice: y él estaba sentado en el trono. Dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a recordar nuestra vida durante todo el milenio, y para muchos serán memorias tristes y dolorosas, porque no viven ahora para las cosas eternas. Muchas veces nosotros vivimos como sino para las cosas pasajeras del mundo y de la carne, como dice, se me vino a la mente el versículo ese que dice: si alguno está en Cristo, pensemos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y también el versículo de que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces debemos preocupar también en esta tierra por el futuro allá en el cielo. Vamos entonces a seguir con la recompensa de los mártires, y vamos a ver la conclusión de este capítulo 7, que es muy importante, que es, como les mencionaba yo, el capítulo 7 de Apocalipsis es el paréntesis del primer relato de la gran tribulación, el de los 7 sellos. Dios no nos da más información acerca del tiempo de la tribulación en este capítulo, pero sí, primero nos muestra los 144.000. Recuerden que los 144.000 son judíos y son sellados, son hombres de las 12 tribus de Israel, son 12.000 de cada tribu. Entonces, antes de la gran tribulación, durante los primeros 3 años y medio de paz y seguridad. Y luego vemos ahí a los mártires de la gran tribulación y su recompensa por su fidelidad al Señor. Ellos lavan ahí sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cómo es su fidelidad al Señor? ¿Tú te has preguntado cómo es tu fidelidad al Señor? Si Cristo viniera en este momento para arrebatarnos y llevarnos al tribunal de Cristo, ¿tendrías tú un remordimiento, una lágrima debido a su vida aquí en la tierra? ¿Estarías preparado para recibir, eh, para, eh, para estar alegre, hermano? Las decisiones que nosotros tomamos ahora en este momento, si queremos vivir para Cristo o para nosotros mismos, ¿ah?
¿Queremos vivir para nosotros o para Cristo? Es una decisión muy importante la que tú debes tomar. Y ahí eso afectará nuestras recompensas en el tribunal de Cristo. También resultarán en lágrimas, que pueden ser lágrimas de gozo por haber vivido para Cristo, o pueden ser lágrimas de tristeza por haber negado al que nos redimió. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Dice en Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 4. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 4, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, hermano o amigo, si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Cómo buscamos las cosas? ¿Cómo aprendemos a buscar las cosas de arriba? Escudriñando la palabra, estudiando la palabra, siendo que ella nos haga crecer durante esta vida aquí en esta tierra. Entonces dice: poned las miras en las cosas de arriba y no en la tierra, porque ¿qué? Hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y también vemos ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, que dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Entonces tú, hermano, ¿qué estás haciendo para la obra del Señor? ¿Estás hablándole a tus amigos? ¿Estás preparándote para la venida del Señor? ¿Estás purificando? ¿Estás cada día, tú como discípulo, estás creciendo en la palabra del Señor? ¿Estás creciendo? ¿Te estás conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, como dice ahí: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Dice: permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. También vamos a leer el capítulo de Lucas, capítulo 12, versículo del 16 al 21. Lucas capítulo 12 del 16 al 21. Entonces también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Muchas veces nosotros también, a veces también pensamos, decimos cosas. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces debemos preocuparnos de hacer tesoro en el cielo y no aquí en esta tierra. No son malos los bienes, hermanos, pero cuando los bienes se interponen entre Dios y nosotros, ahí es donde está la maldad. Por eso, hermano, tú tienes que entregar tu vida para el Señor, para que tú pienses, hagas y vivas para el Señor Jesucristo cada día. Entonces, vemos que esta conclusión de este libro de Apocalipsis nos muestra que nosotros debemos seguir cada día hablando y testificando a cada uno de nuestros amigos, parientes, vecinos y compañeros de trabajo. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase, hermanos, de esta mañana. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en futuras clases, si el Señor así lo permite.
Que el Señor les bendiga y que escudriñen y busquen también este libro de Apocalipsis, lo que ustedes pueden aprender y poner en práctica cada día. Que el Señor les bendiga y les cuide. Nos vemos. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida que usted nos da. Gracias le doy, Señor, por concluir este capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Señor, le ruego humildemente que usted sea con cada uno de los hermanos que escuchará esta lección, que usted los guarde, los guíe, los proteja y los cuide. Le doy gracias por todo lo que usted nos da. En el bendito nombre de su Hijo Jesús, mi amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, espero verlos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.